Bienvenidos al episodio número 3 de Poemas Sueltos en su temporada 3 con el poema canción Vasija de Barro. Reflexión. Las artes, partiendo de las artes de la palabra como la poesía, la narrativa, oral o escrita, se han encontrado con las otras artes muchas veces en su camino, como lo expreso en mi libro Poesía y Oralidad. El arte de la palabra se montó al escenario con el teatro, donde otras artes encontraron también un lugar. La música y con ella la danza, las artes plásticas con los escenarios, etc. Tengo un libro de dibujos de Federico García Lorca, donde sus finos trazos me recuerdan los dibujos sencillos de su amigo Salvador Dalí. Son cientos de dibujos y bocetos surrealistas llenos de simbología, con marineros, rostros partidos, lágrimas, que dialogan directamente con su poesía. En 1927 llegó a realizar una exposición formal de sus pinturas en las Galerías Dalmau de Barcelona. También era músico, tocaba piano. Hay registros de él en el piano y no de su voz, lastimosamente. Ha habido muchos otros poetas pintores como Tagore, Premio Nobel de Literatura, que he venido estudiando para mi libro Laureados, los 26 poetas ganadores del Premio Nobel de Literatura. Tagore comenzó a pintar a los 60 años. Desarrolló un estilo vanguardista y profundamente expresivo que dio vida a más de 2000 obras plásticas, lo que lo llevó a ser catalogado también como uno de los fundadores del arte moderno de la India. Poetas, pintores hay muchos, como Miguel Ángel, que el mundo venera por los frescos de la Capilla Sixtina y sus colosales esculturas. Este genio del Renacimiento escribió más de 300 sonetos y madrigales de profunda carga poética, filosófica, espiritual y amorosa. La historia que les voy a contar narra el nacimiento de un poema, el nacimiento al mismo tiempo de una canción que se inspiró en una pintura y que unió la vida de pintores, poetas, músicos, que sin saberlo, en una reunión de amigos en una noche fría en Quito, Ecuador, concibieron, sin proponérselo, un poema y una canción. Una corriente creativa los fue llevando y con ese fluir crearon este poema canción, Vasija de Barro. Puedes o no conocerla. Puedes o no conocer la historia que unió al poeta Jorge Carrera Andrade, de quien ya hablé en el episodio 10 de la temporada 2 de Poemas Sueltos, los pintores Oswaldo Guayasamín y Jaime Valencia, los poetas Jorge Enrique Adom y Hugo Alemán, y unió también al dueto Benítez Valencia, de quienes hablé en el episodio precedente de esta temporada 3, con las flores negras. Antes de entrar en esta increíble historia, comencemos por el poema. Poema. Yo quiero que a mí me entierren, como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro, con mi muerte yazgo en ti, a tu polvo enamorado. Comentarios del poema. Vamos con la historia que casi todo ecuatoriano seguro conoce.
Un día a principios de noviembre de 1950, el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín encontró en la calle a Carlos Gonzalo Benítez, que era integrante del famoso dueto Benítez Valencia, y lo invitó el siguiente viernes a una reunión en su departamento entre las calles García Moreno y Galápagos de la ciudad de Quito. Guayasamín había invitado a sus compañeros de la Escuela de Bellas Artes, además de otros poetas y escritores. En el medio de la reunión, el poeta Jorge Carrera Andrade se quedó absorto mirando el cuadro El origen del maestro Guayasamín. Puedes ver el cuadro en mi sitio web y sentir el impacto del poeta al verlo. Los cuerpos y rostros en las pinturas de Guayasamín no buscan el realismo anatómico, están construidos en líneas angulares, planos cortantes y siluetas dramáticas, inspiradas en el cubismo. Su uso de texturas ásperas y colores ligados a la tierra, ocres, marrones profundos y grises minerales, refuerzan la idea de que los personajes están hechos del mismo barro de los Andes. Los ojos almendrados y profundos y las manos sobredimensionadas le dan una inmensa fuerza espiritual y mística a sus cuadros. Describir el origen es un desafío. Personalmente concibo la pieza como una madre con su hijo en el útero, que parecen emerger del barro. Es un útero vasija, útero de arcilla, que conecta el origen de la vida y el retorno a la tierra en una mística quietud, la herencia y comunión sagrada con nuestros ancestros, nuestros pueblos originarios. La sangre de nuestros pueblos originarios circula en todos los latinoamericanos, ya sea en una pequeña proporción o no, ya sea que queramos admitirlo o no, o que deseemos o no volver a estos pueblos que todavía sobreviven, partícipes del presente y futuro de nuestras sociedades. Me sorprendió saber que en los estudios sobre el ADN de los latinoamericanos, los peruanos tienen un promedio del 70-80% indígena en el genoma del peruano actual. Luego viene Bolivia, 70-75%, Guatemala, 60-70%, Ecuador, 60-65%, luego México, con 50-65%, y así le siguen El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua y en el 10º puesto Colombia, con un 25-35%. En cambio, en el porcentaje de ADN de origen africano, Panamá cuenta con un 15-22%, seguido por Brasil, 12-18%, y luego Colombia, con 8-11%. En todos los países esta proporción varía según la región. Es casi seguro que esta proporción no corresponde ni cerca a los gobernantes que hemos tenido. Para calificar de indígena, en Estados Unidos existe un concepto legal llamado Blood Quantum, que regula el porcentaje de sangre indígena para ser parte de la comunidad cherokee, la apache, la comanche, etc. Canadá y Australia suspendieron ese tipo de clasificaciones hace muchos años. En mi caso, con un 80% europeo, mitad español, mitad francés, tengo un 14% de ADN indígena, lo cual viene muy seguro de la herencia de mi abuela materna, los Gamboa, arrieros descendientes de indios yanaconas del suroccidente colombiano. El 5% africano vendría de la familia de mi abuelo paterno. Volvamos a la historia. Habíamos dejado al poeta Jorge Carrera Andrade absorto, admirando el origen de Guayasamín, inspirado, sintiendo su sangre indígena, conectarse con la pintura y su simbolismo. Así que el poeta cogió de la biblioteca del pintor un libro, el primer tomo de En busca del tiempo perdido de Proust, y en la contratapa escribió: yo quiero que a mí me entierren, como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco
de una vasija de barro. Carrera Andrade le pasó el libro al poeta Hugo Alemán y éste, emocionado, escribió la segunda estanza. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Antes que el poeta Jorge Enrique Adom siguiera, el pintor Jaime Valencia tomó el libro y escribió: arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Así, el poeta Jorge Enrique Adom terminó el poema: de ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro, con mi muerte yazgo en ti, a tu polvo enamorado. Luego le dieron lectura a todo el poema y entre aplausos y camaradería, Luis Alberto, el Potolo Valencia y Carlos Gonzalo Benítez se fueron con sus guitarras, con las cuales amenizaban la reunión, y con el libro se fueron a un rincón a hacerle la música. Cuando regresaron con ella, ya todos estaban bastante alegres. En ritmo de danzante, ese dúo, el dúo Benítez-Valencia, compartió su creación ante la alegría de todos que cantaron a coro Vasija de barro. Y allí quedó la cosa. El dúo Benítez-Valencia comenzó a difundir la canción en sus presentaciones y en programas radiales. Pero las disqueras, cuando ellos proponían la canción, los convencían de que no era comercial. Tomó más de 6 años en que un productor aceptara grabar una primera edición con la ayuda de otros 10 músicos. La canción fue un éxito inmediato y muchos cantantes de otros países comenzaron a pedir permiso para grabarla. El poeta Jorge Enrique Adom cuenta que escuchó por primera vez la grabación en la calle, una noche, mientras cruzaba la Plaza Grande en Quito, y se fue a conseguir el disco de inmediato y se lo llevó a Oswaldo Guayasamín, quien organizó una fiesta para celebrar el acontecimiento de lo que se volvería el himno no oficial del Ecuador. Los poetas y artistas. Hay que notar que el libro de Proust, con el manuscrito del poema a 4 manos, se conserva, fechado el 7 de noviembre de 1950 y con las firmas de todos los creadores. Una foto la he montado en el sitio de este podcast en cuevasmor.com. ¿Quiénes fueron estos 3 poetas, los 2 pintores y los 2 músicos que conjuntamente escribieron este poema canción? Te voy a dar una breve reseña de ellos para que los conozcas. Jorge Carrera Andrade nació en 1903 y murió en 1978. Fue un diplomático y lírico quiteño que rompió los moldes modernistas para volar muy alto, con obras como Biografía para el uso de los pájaros, lo que le valió el Premio Nacional Eugenio Espejo y es el Poeta Nacional del Ecuador. Bajo ese mismo impulso innovador, Jorge Enrique Adom, que naciera en 1926 y falleciera en 2009, era un intelectual de Ambato y secretario de Neruda. Sacudió las letras hispanas con su novela Entre Marx y una mujer desnuda y sus versos en los Cuadernos de la Tierra, llevándose el premio Casa de las Américas en 1960. A esta corriente de grandes voces se sumó la sensibilidad muy íntima de Hugo Alemán, quien era mayor que los otros 2, había nacido en 1898 y murió después de Jorge Carrera Andrade en 1983. Era un poeta quiteño que se dedicó a la gestión cultural y en su poesía capturó la nostalgia urbana. El legendario dúo Benítez Valencia era integrado por Gonzalo Benítez y Luis Alberto El Potolo Valencia, y conmovieron a América Latina durante más de 3 décadas con muchos pasillos y canciones y estuvieron en prácticamente todos los países de Sudamérica.
El pintor Osvaldo Guayasamín es posiblemente uno de los grandes pintores de América. Nació en 1919 y murió en 1999. Este pintor de Quito revolucionó el arte continental con su expresionismo indigenista y de protesta, ganando las Bienales de Sao Paulo, la Bienal de Barcelona, con colecciones universales como La Edad de la Ira. Junto a él, el maestro Jaime Valencia aportó su propia genialidad a la modernidad plástica, ganó el premio Mariano Aguilera en 1958 y este pintor y escultor esculpió la icónica fachada de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y demostró que el trazo y el relieve eran facetas de un mismo impulso por eternizar ese espíritu del Ecuador. Estos son los dos pintores, los dos músicos y los tres poetas que juntos concibieron la vasija de barro. Poema musicalizado. ¿Quién sabe cuántas versiones hay de la vasija de barro? La han cantado todos los cantantes ecuatorianos y todos los grupos folclóricos de Latinoamérica y España, desde los 60, los 70 hasta la fecha. Cantantes de países de América y Europa, y hay bellas versiones instrumentales y corales. La primera vez que oí la vasija de barro fue en Colombia, cuando un grupo folclórico la tocó en un recital donde yo leía mis propios poemas. La debí conocer también en la versión de un dúo colombiano, Ana y Jaime. En una presentación se la oí también cantar a Atahualpa Yupanqui. Y mucho después se la oí a Paco Ibáñez cantarla en vivo. Tenemos más de 60 versiones de vasija de barro en la fonoteca de Musicalizando, desde las más autóctonas, como la del dueto Benítez Valencia, Inti Illimani, Los Calchaquis, hasta versiones como la de Claudia de Colombia, León Gieco, César Isela y el mismo Paco Ibáñez. Rumberas como la del grupo costarricense Los Ixos y Las Nenas, la venezolana Lilia Vera y versiones nuevas como la del grupo Andinamarca con guitarra eléctrica y un video en 4K que vale la pena ver. La vasija de barro es sin duda un bello poema, bellamente musicalizado. En la página web de este podcast destaco varias interpretaciones, varios videos, entre tantos. Y me ha costado decidir con cuál cierro este podcast, pero me despediré con la versión de dos cantantes uruguayos, Nulma Moraes y Erika Bush. Sus dos voces son cautivantes. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempos, amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempos, amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Luz y sangre de mi sangre, son de mis antepasados. Luz y sangre de mi sangre, son de
arcillado sobre barro, de tinas y ya y vuelvo, arcillado sobre barro, con mi muerte yazgo en ti, en tu polvo enamorado, con mi muerte yazgo en ti, en tu polvo enamorado. Hasta la próxima.